Continuamos en Habla el Pueblo, señoras y señores, y siempre se escucha de los servicios sociales, se escucha también de los programas sociales, como Juntos y otros, pero ¿cuál es el papel de las municipalidades en esto? ¿Es que solo el Ejecutivo las concentra? ¿Qué dice la ley? ¿Qué significa para cada municipalidad, sea distrital o provincial, colaborar o cooperar en el trabajo social? Para hablar de este tema está con nosotros la teniente alcaldesa del distrito de La Molina, Juanita Calvo, a quien le damos la bienvenida. Un gusto de tenerla en el programa. Y un gusto también, y sobre todo continuar con la parte importante del primer bloque, que realmente nos hace pensar en muchas cosas que a veces pasan desapercibidas. Bien, estoy contenta sobre ese tema. Qué gusto de tratar esta problemática que a veces por el día a día y quedarnos a veces en lo adjetivo no vemos realmente la función de ayudar a más peruanos con los programas sociales. Pero vamos a la ley. Aquí tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades. Vamos a ver el título 5, acá está. Y nos habla el título 5 de las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, ¿correcto? Sí. Artículo 73. Pero encontramos en la norma algo muy importante, y está aquí, donde se habla, por ejemplo, en materia de participación vecinal, cuáles son las funciones. Pero a renglón seguido encontramos en materia de servicios sociales locales. Dice, administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social. Luego dice, administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población. También señala establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales, difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales. Vamos entonces analizando esto. Barrantes habló del vaso de leche, por ejemplo. Fue un gran programa, definitivamente, en un momento de coyuntura política. Y fue un programa realmente que cuando se inicia para, si bien atender una problemática social, era tener un espacio y un tiempo. Y realmente cuando la Municipalidad de Lima lo tuvo a cargo, lo llevó muy bien. Posteriormente, en realidad, dada la coyuntura política de esas épocas, ya pasa a ser parte de una política de Estado. Y a partir de ahí, cuando ya llega el Estado, inclusive, ¿no?, a poner fondos para manejar estos programas, es que realmente es que nosotros escuchamos que no está bien manejado, que efectivamente hay filtraciones, que yo creo que son para analizarse. Realmente estas mujeres que desde hasta ahora no se dedican realmente a ver estos programas, están luchando por un tema en realidad que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de los niños, del adulto mayor. Y es un trabajo voluntario. Nosotros justamente lo que nos preocupaba nosotros es que el Estado no se da cuenta, ¿no?, que nos da muchas responsabilidades y la sociedad civil es la que realmente la asume. Y en este caso los gobiernos locales también, o sea que la ley se da, la política se da y después el gobierno local tiene que ver cómo, con qué recursos aplica estos programas. Y te digo sinceramente que el Estado pone muchísimo dinero en estos programas sociales. He tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, en un distrito como Independencia, con más de 400.000 beneficiarios. Lima Metropolitana, he llegado a ser parte del programa de Lima Metropolitana también. Y realmente no es que haya un problema de mal manejo. Realmente es un tema de organización y que la ley y la norma también no sea adecuado a los tiempos, ¿no? Y una de las grandes problemáticas es que la gente joven ya no entra en esos programas. Generalmente es la abuela la que está asumiendo el rol que le correspondía a la madre, porque la madre trabaja. Sin embargo, el programa realmente se necesita. O sea, estos programas en realidad tienden lógicamente a atender situaciones en las cuales el Estado no está presente. Igualmente se dio en el caso, por ejemplo, de los que son los comedores populares, como conversábamos en un determinado momento, ¿no?, que cuando hubo lógicamente en la época del señor Fujimori el shock, salieron los comedores populares, fueron las mujeres que se organizaron y de una manera voluntaria también se organizaban para poder dar alimentación adecuada a los niños. Y si regresamos a estos tiempos actualmente, ya ellos, por ejemplo, las municipalidades, ¿qué hacemos? Nosotros damos, por ejemplo, en este caso, la asistencia técnica para que estos productos que se dan a los niños estén supervisados, lógicamente, tengan, lógicamente, una nutricionista que vea efectivamente qué se le da al niño o a la persona mayor,
Y es una gran manera realmente de ver de que estos problemas, porque ni la alimentación, lamentablemente, por ejemplo, yo me preocupa mucho el programa Caliwarma, ¿no? Que los famosos desayunos que los niños reciben hoy, mañana o cuándo, y en qué condiciones. Yo estoy seguro que si esos programas se daban desde la comunidad, no hubiera pasado lo que ha pasado. Cada quien conoce su región, cada alcalde sabe si tiene leche, lo que tiene como recurso, y lo va a administrar bien. Y qué mejor que las madres para hacerlo. O sea, el Estado ahí tiene más bien, diría yo, que yo le daría un jalón de oreja en este caso. Primero ve tu comunidad, organiza tu comunidad, a tus padres de familia, a tus docentes, y trabaja con tu comunidad, con tu gente, y da un buen servicio, que es lo que la población quiere, ¿no? Históricamente muchos de estos programas sociales que debieron estar en los municipios en los 90 se concentran en el Ejecutivo porque había el plan de la reelección y la reelección. Entonces seguramente por eso absorbe el gobierno central, el Ejecutivo, todos estos programas. ¿Cómo recordar, por ejemplo, en el ámbito de las municipalidades que había el Comaín, ¿no? La Casa de los Petizos, no solo el vaso de leche que hemos mencionado, y otras formas de desarrollo, y que esto se hubiera replicado, se hubiera multiplicado en distritos alejados de las zonas altoandinas? Ahí el presupuesto vendría del Estado como una ayuda y el municipio sí conoce calle por calle, casa por casa, porque están alejados y es el alcalde el primer peldaño de democracia. Pero el otro argumento es: no lo hicieron bien, o quizás no confiaba el Estado, el Ejecutivo, en estos gobiernos locales alejados de Lima, donde se podrían perder estas ayudas, y de repente yo lo hago mejor. Entonces son dos argumentos que hay en el camino. ¿Qué dice Juanita Calvo al respecto? Sí, hay dos argumentos, y lo que sucede es que no hay credibilidad. Lamentablemente nuestro país carece de algo que es muy triste, ¿no? No creemos uno en el otro. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las políticas públicas que se han dado últimamente, ¿no? Con el tema, nos salimos del programa social, pero también tenemos el programa, por ejemplo, del programa Servir, ¿no? No hay credibilidad, no te creo. Entonces, nadie cree en nadie. La verdad es que los gobiernos locales hacemos un gran esfuerzo, en general. No hablo solamente de La Molina, que tenemos una condición socioeconómica distinta, pero con sectores también de pobreza que atendemos, diferentes, pero de todas maneras con necesidades. Pero si hablamos a nivel nacional, lamentablemente, los gobiernos locales nos pintan mal. Siempre somos los malos, los que no trabajamos, y somos parte del Estado. Somos el nivel del Estado, que si bien está en el último nivel, somos el más cercano a la población y a la comunidad. Y esa falta de articulación, de poder concertar, de poder ver los programas, en este caso, no se da. Yo te quiero tocar el tema, por ejemplo, del programa Juntos, que es un programa del Estado, ¿no es cierto?, que es una política aplicada del Estado. Es un programa sumamente interesante, y aprovecho para saludar en este caso al autor de este programa, que es Alejandro Jiménez, que es nuestro profesor en la maestría que estamos haciendo en la San Ignacio de Loyola, y que a los compañeros les paso la voz. Los estoy saludando desde RBC. Es un programa que dinamizó la economía de ese pequeño pueblo, porque al darse lógicamente los fondos y al ver un buen monitoreo, porque no se trata de dar y dejar, por eso muchas veces los programas se quiebran en el camino. Y no es por desconfianza, sino que siempre tienes que monitorear un programa para ver cuáles resultados has tenido en el espacio y en el tiempo. Y esas zonas se han dinamizado. Es un excelente programa, el programa Juntos, que hasta ahora se mantiene. Entonces, no dejemos que porque cambia la política de gobierno, cambia el gobierno, estos programas se queden desestabilizados. Las cocinas mejoradas. Ha sido un programa fabuloso, las cocinas mejoradas, porque a la persona le permitían vivir en un ambiente adecuado para ella y para sus hijos, un ambiente que le da calorcito para los hijos, ya no entraba ese humo que es tan dañino. Es un programa realmente maravilloso de Pilar Nores. No hay que tener miedo a decir quiénes son los autores de qué, porque eso es lo que nos pasa, lo conversábamos contigo, con Ricardo, ¿no? El pasado se borra, yo de aquí en adelante soy otra persona. No es así. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, la fuerza de los gobiernos locales es justamente sus programas sociales, que quizás por determinados celos pasan, en este caso, al Ejecutivo, como dices tú, pero que no es que está mal, sino que cada uno tiene su competencia y su ámbito de acción. Por ejemplo, mencionó Caliwarma, que está iniciando nuevas compras porque las que ha hecho algunas estaban no muy bien enfocadas, pero al punto tal de que estos programas se simplificaron del gobierno aprista a la fecha con el gobierno humanista, y se ha fortalecido, incluso se ha cambiado de nombre un ministerio y ahora es Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Eso también es otro drama, te digo sinceramente. Nosotros, por ejemplo, que ya vamos a tocar el tema del voluntariado, ¿no?, que somos sociedad civil, hemos visto, por ejemplo, en un año de gobierno que habían 4 ministras distintas. Pero el que viene, ni siquiera creo yo, y no quiero prejuzgar, no han hecho jamás un trabajo de un voluntariado. No, como decimos, ni se han ensuciado los pies, no han pisado en realidad lo que debería uno conocer como político. Porque el político no es solamente el que es elegido porque dio una cuota más, porque fue más simpático, o porque lo eligieron porque tenía un amigo que lo pudiese ayudar. El político tiene que ser responsable de lo que asume como responsabilidad, y tiene que conocer sus pueblos, y si los conoce y los camina, que lleguen al Congreso y se olviden de ellos, es sumamente triste.
porque no se elige a la persona para que ese día vengan después a sentarse al Congreso y se olvidan en realidad de sus comunidades. Entonces, este programa, por ejemplo, mira, es un programa tan importante que en la época de Odría se daban los desayunos escolares, Violeta Correa Belén daba desayunos escolares, no estamos descubriendo la pólvora. Sin embargo, imagínate tú que en un distrito, estamos en la ciudad de Lima, como la zona de Manchay, hayan llegado desayunos descompuestos. Eso es inadmisible. ¿Qué pasó? ¿Dónde están aquellas personas que asumen esos programas? Pero es importantísimo el perfil del que tiene que trabajar un programa social. Quizá hay un problema de gestión, entonces todavía se mantiene pese a la cantidad de personas contratadas en estos ministerios que se supone son expertos en gestión pública y otro tipo de gerencias. Y lamentablemente, más allá de Lima, Manchay y más lejos todavía, se han repetido incluso casos de intoxicaciones de menores. Así es, y eso definitivamente es un tema de gestión. Y la realidad es que yo no puedo poner a alguien que me administre un programa que no es de la zona, no conoce la comunidad, ¿no es cierto?, que va por un sueldo, pero no va, porque realmente tiene una responsabilidad que tiene que saber que ese niño tiene que ser un buen alimento, que ese niño tiene que tener la atención de primera, como el adulto mayor, la persona con discapacidad, y eso es el perfil de la persona. Lamentablemente estamos ahora formando gestores públicos, es cierto, para un Estado moderno, un Estado que queremos ahora que efectivamente vea de otra manera, en realidad la administración pública, pero la parte humana es totalmente distinta. Yo puedo tener un PhD, pero si definitivamente no conozco mi comunidad, no me interesa, y voy solamente por un sueldo, es mejor que digan, ¿sabe qué? No lo hago el programa. Entonces, ahí yo creo que está la falla. La falla no está en las autoridades locales, está en las personas que trabajan los programas, que no saben realmente la autoridad con quienes están trabajando. Nosotros tuvimos un problema en La Molina, por ejemplo, ¿no?, que en una primera etapa se quisieron cerrar los programas sociales porque no había presupuesto. Eso es inadmisible. Yo a ese gerente de Fútbol le cortaría la cabeza, porque su responsabilidad es que mi presupuesto me alcance y me sobre para tener una pequeña colchón para enero, febrero y marzo, en realidad que es la época de las vacas flacas en las municipalidades, ¿no? Correcto. Yo siento, antes de la columna del doctor Héctor Vargas Saya, una pregunta para nuestra invitada, la teniente alcaldesa del distrito de La Molina y lideresa, como una mujer que investiga, que lucha, que hace trabajo fuera también de La Molina, en distintos órdenes, sobre todo de ayuda social. Y voy planteando la pregunta, estimada Juanita, para después de la columna del doctor Héctor Vargas Saya escuchar tu punto de vista. ¿Falla también la ley? ¿Es que se superponen las leyes? Acá tenemos la ley orgánica de municipalidades que habla incluso de organizar y ejecutar programas locales de lucha contra la pobreza y le dice a los municipios, ¿o hay una ley especial ya a través de las leyes de creación de los ministerios especiales que manejan desde el Ejecutivo estos programas? Cuando habla de situación de la población en riesgo y vemos en los semáforos a niños vendiendo caramelos todavía o haciendo algunos chistes, algunas piruetas para ganar un poquito de centavos. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La ley también unas a otras se superponen y al final hacen que haya una administración pesada, densa? ¿O también algunas municipalidades renuncian a lo que sus facultades y funciones le determinan? Todo eso y mucho más con Juanita Calvo después de la columna del doctor Héctor Vargas Saya.